segunda semana. Les voy a compartir la pantalla. Ustedes les había comentado que en el periodo anterior, precisamente yo formé parte de la comisión de titulación, una comisión que la creó el gestor académico con el objetivo de poderles colaborar a los estudiantes en cuanto a sus proyectos y sus trabajos de titulación. Entonces, uno de los trabajos que habíamos hecho es generar un banco de temas para que ustedes de ahí puedan sacar algunas ideas si así lo consideran. No es obligatorio esto, evidentemente, si ustedes quieren, pueden coger otro tema, el que ustedes deseen. Entonces, un ratito, algo dice aquí ya. Bien, les decía, entonces ustedes pueden coger el tema que desean, no solamente los que están aquí, pero sí les sugiero que los revisen a estos temas. Yo les voy a subir el día de hoy en el EVA. Les sugiero que lo revisen por una razón, porque estos temas fueron planteados por todos los docentes de la carrera. Por ejemplo, aquí está mi nombre. Por acá, miren aquí, el ingeniero Raúl Barreto, Tuesman Montaño, Miguel Caraballo, y así con todos los docentes, ¿no? Entonces, ustedes más o menos pueden ver de qué trata cada tema, porque aquí tienen primero el título, luego una pequeña descripción y luego algunas observaciones. Entonces, esto es bastante interesante porque ya están ahí planteados los temas ya disponibles solamente para escoger. Pero nuevamente insisto que si es que no desean estos temas, están en su libertad de escoger lo que ustedes deseen. Una sugerencia es que cojan un tema que evidentemente que les guste, porque ustedes van a pasar alrededor de un año entre el anteproyecto entre el ciclo noveno y el décimo, entre el anteproyecto y la ejecución, y entonces que sea de su agrado. ¿Sí? Cada quien tiene una inclinación por una de las ramas de la carrera. ¿Sí? Sabemos que hay la parte eléctrica, la parte mecánica y la parte de energía, ¿sí? La parte de automatización, por ejemplo. Entonces son áreas completamente diferentes y ya depende de la afinidad o qué tan buenos seamos unos y otros para cada una de estas asignaturas. Unos podemos ser buenos para eléctrica, pero malos para mecánica, por ejemplo. Y eso es bastante normal. Entonces, eso sí les sugiero. Analicen bien el tema porque van a pasar bastante tiempo con estos tópicos, ¿ya? Entonces, yo voy a mostrarles cómo funciona esta matriz. Entonces, bueno, ya les había dicho, en la primera columna está el docente. En la segunda, el tema. Voy a coger alguno, por ejemplo, yo les había comentado también en la clase anterior que tenemos, a mi criterio, dos tipos de temas. El uno es un trabajo práctico, ¿sí? Por ejemplo, este de aquí. Voy a ver este ejemplo. Y el otro tipo de trabajo sería un trabajo de investigativo, ¿no? O investigación. Vamos a ver primero un trabajo práctico. Por ejemplo, aquí tenemos un tema que dice estudio de una vivienda energéticamente autónoma. Este es un estudio muy práctico, ¿sí? Ustedes aquí en la descripción, ¿sí? Ustedes ven lo que tienen que hacer. Entonces dice, el estudio se aplicará a una vivienda unifamiliar, se realizará un estudio de consumo de energía y evolución temporal a partir de medidas reales de consumo durante al menos 2 semanas. Ustedes van a una casa, hacen mediciones, también tienen que hacer entrevistas a las personas para ver cómo consumen la energía. Lo ideal sería también hacer mediciones con algún aparato. Hay aparatos que no son muy caros, son pequeños, ¿sí? Están 30, 40, 50 dólares. No hace falta llevar un analizador de redes. Eh, Luego que ya tienen el perfil de consumo, entonces con los datos de consumo se analizarán los requisitos de generación eléctrica a partir de fuentes renovables. Entonces digo, yo ya sé lo que requieren esas personas. Ahora, ¿cómo les voy a entregar esa energía? Pues puede ser con energía solar, puede ser con energía eólica, no sé, biomasa, depende, ¿no? Depende de la ubicación. Si tenemos un buen recurso solar, por ejemplo, pues entonces será una buena opción. Entonces, así como las necesidades de almacenamiento energético. Pues ya, el primer paso era entonces, miren, de aquí ya vamos sacando incluso los objetivos, ¿ven? Ya, solo con esta descripción, miren, ya vamos sacando los objetivos y los resultados, solo con este texto pequeñito. Primero, entonces, determinar la demanda de esa familia. Segundo, determinar a partir de qué fuentes podemos entregarles esa energía, ¿sí? Y luego plantear alguna solución técnica analizando la viabilidad. Es decir, poner tantos paneles solares, tantas turbinas eólicas y así, ¿no?
Entonces nosotros, eso es lo que vamos a hacer en esa tesis. Esta sería una tesis, como dije antes, un trabajo práctico. Sí, miren, aquí dicen las observaciones, este es un caso práctico. ¿Sí? Aquí no estamos investigando nada, ¿ven? Por eso es lo que yo les decía, que a veces confundimos un poco y todo el mundo dice, las tesis son investigación. No, no son investigación. Podrían ser si ustedes desean. En este caso no vamos a investigar. Otra cosa es que debamos consultar muchas fuentes y si no sabemos algo debemos ver normas, metodologías, etcétera, etcétera. Sí, eso sí es indagar o buscar información, eso sí lo tenemos que hacer. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un trabajo de investigación. Eh, por ejemplo, a ver, veamos alguno. Por ejemplo, este de aquí, ¿no? Este es otro tipo de trabajo que yo lo había planteado. Dice, el tema, estudio económico de diferentes sistemas de agua caliente sanitaria para una vivienda. Algo de esto les hablé en la clase anterior también, ¿cierto? Entonces nosotros podemos calentar el agua para ducharnos, o para lavarnos las manos, o para una lavadora de platos, o cualquier otra situación que deseemos. Podemos hacerlo de diferentes maneras. Podemos poner colectores solares, puede ser con electricidad, puede ser con gas, puede ser con carbón. Hay muchas maneras, ¿no? Entonces, el objetivo es realizar un estudio termoeconómico de los diferentes sistemas de agua caliente para una vivienda. Los sistemas de calefacción que se propone evaluar son caldera de gas, o sea, un calefón, bomba de calor, o sea, eléctrico, calentamiento eléctrico por resistencias o colectores solares. Ven que aquí yo había planteado 4 alternativas. Y entonces aquí ya es diferente a un caso práctico, porque aquí ya debemos, aquí sí investigar, ¿sí? Aquí hay una modelación, entonces aquí, por ejemplo, se utiliza un software que se denomina Energy Plus, en la cual se hace una simulación anual con los datos meteorológicos, porque de acuerdo a la temperatura del agua, pues depende, obviamente, la necesidad energética, ¿no? ¿Ya? Y entonces se debe analizar cuál es la inversión económica que se requiera, cuál es el mantenimiento, el consumo de energía y hacer un análisis para 20 años. Entonces ahí sí determinar, entonces puedo ahí sí decir, tal alternativa es mejor porque a la larga me va a costar menos, ¿sí? Porque ya hago una simulación. Esto es diferente, ¿sí? Esto es un trabajo que yo le he puesto aquí, introducción a la investigación. ¿Ven? Entonces podemos diferenciar estos dos tipos de trabajo. Entonces, ¿cuál hacer? Ya depende de lo que ustedes deseen, ¿sí? Por un lado, y por otro lado también depende de lo que ustedes deseen, la temática, que decía, ¿no? O el área en general, eléctrica, mecánica, automatización, energía, lo que ustedes deseen, ¿ya? Entonces, esta matriz, como digo, yo les voy a pasar. Aquí habían alrededor de, eh, aquí hay 44 temas, 45 temas, 44, menos el título, ¿ya? Aquí hay 44 temas. Entonces, lo ideal sería que en estos días podamos nosotros más o menos seleccionar algún tema. No tiene que ser ya fijo porque, por ejemplo, aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí, sí, nosotros podemos tener una idea de este tema, pero si luego de 1 o 2 semanas la queremos cambiar, no hay ningún problema. En vez de ver en una vivienda, puede ser un edificio, puede ser una escuela, luego, o lo que nosotros decíamos, sí se puede cambiar esto luego, ¿no? Porque ahora recién estamos comenzando. Entonces, lo que les voy a pedir es que en los próximos días ustedes busquen un área general, y luego algún tema eh, tentativo, ¿ya? Como les digo, no tiene que ser muy, muy preciso esto, ¿no? Y puedan poner también ahí una pequeña descripción, como en este caso. Dentro de esta descripción están implícitos los objetivos, o sea, lo que yo quiero hacer, que es lo que tienen que luego ustedes colocar en el documento técnico que lo tienen que presentar, pero eso ya es al final, ¿no? Listo. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Por ahora no, sí se entendió todo. Ok, muy bien. Entonces, en la segunda pestaña, bueno, el ingeniero Armando Salgado, que era parte de esta comisión el ciclo pasado, él había sacado de la página web de la Escuela Politécnica Nacional, aquí está, ¿no? De la Escuela Politécnica Nacional, había sacado algunos temas, simplemente si alguien desea puede también verlos como
como ideas, ¿no? Otra idea que les había dado la clase anterior es que pueden ingresar a las páginas web de las universidades de nuestro país o de otros lados. A mí, por ejemplo, me gusta ver los temas de las universidades españolas porque los españoles son muy prácticos. O sea, por ejemplo, ellos dicen, voy a hacer tal trabajo y lo plantean en una hoja. ¿Sí? En una hoja ponen ahí tema, objetivos, descripción y se acabó el tema. ¿Sí? Son súper prácticos. Aquí nos exigen hacer todo esto de las matrices, todo, pero bueno, es otra manera de hacerlo. ¿Ya? Está bien. Pero eso sí les sugiero. Entonces también ver otros temas en España le llaman trabajo en las maestrías les llaman TFM, trabajo de fin de máster, o si no, trabajo, no recuerdo cómo le llaman los trabajos de titulación, trabajo de fin, TFC, trabajo de fin de carrera. ¿Ya? TFC, pueden poner ahí TFC, solar térmica, por ejemplo, si les interesa ver trabajos de energía solar térmica, y podrían tomar algunas ideas, como ideas generales, ¿no? Y pueden ver la metodología, es decir, los pasos que han hecho para lograr los resultados. ¿Sí? Entonces pueden tener ideas, porque claro, posiblemente alguna persona ya tiene un tema, pero no tiene idea cómo comenzar. ¿Sí? En eso les puede ir guiando el docente, el que va a ser el tutor, pero también podrían utilizar esto que les indico de tomar como referencia alguna otra tesis. Luego también tenemos en la siguiente pestaña los temas que se aprobaron en 2019 y quiénes fueron o quiénes son los directores y en 2020 para que ustedes también puedan revisar. La idea también nos habían indicado eh, las autoridades de la carrera, que son el gestor académico y los miembros de la comisión académica, de que la idea es que no se repitan los temas. Ese es el criterio de ellos. A mí no me importa que se repitan. Mi criterio es que no importa, porque si es que alguien hace una instalación fotovoltaica en un edificio y otro compañero hace una instalación fotovoltaica que es totalmente diferente en otra ciudad, con otras condiciones de clima, no hay problema. Pero sin embargo, el criterio de ellos es de que en la medida de lo posible no se repita. Yo les comento todo esto, ¿no? Entonces aquí hay los temas aprobados 2020, 2019, proyectos que estaban en su tiempo, eso fue el ciclo pasado, en trámite de aprobación, ¿sí? Y entonces ustedes pueden tomarlos, ¿sí? También como una referencia, ¿no? Para que vean lo que se ha hecho y poder plantear otras alternativas, ¿no? La idea también es de que ustedes no se compliquen la vida, ¿sí? Que lo que quiero decir es lo que les dije hace un momento, ¿no? Que busquen un tema que sea de su agrado, pero también que se pueda realizar. Por ejemplo, hay personas que proponen, por ejemplo, bancos de prueba o instalaciones reales. Por ejemplo, había un estudiante que había planteado una instalación de sistema de bombeo, pero no solo el diseño, sino también la instalación. Está súper bien porque aparte de eso puede aprender, ¿no? Pone en práctica todo, hace pruebas, conocimientos valiosos, pero tienen que considerar que en ese tipo de temas requieren un presupuesto. Entonces, si es que ven que es viable, propónganlo, está muy bien, pero si es que ven que no, entonces no se compliquen en ese aspecto. Esas también son algunas sugerencias. Yo a lo largo de esta asignatura también, aparte de los contenidos teóricos, les voy a dar ciertos tips que a lo largo de la experiencia de estos años que estoy trabajando en la carrera, pues les podría servir a ustedes, ¿sí? También las cosas que ve el tribunal en el momento que les va a revisar su tesis, ¿no? Ese tipo de cosas también les voy a ir comentando. Bien, eso sería entonces en cuanto a este banco de tema de titulación. Entonces ya tenemos una primera tarea que para los próximos días, entonces yo ya les voy a ir a poner ahí en el EVA. Tienen que ir seleccionando ya un tema, al menos general, ya, al menos el tema general. Ya, luego, como les digo, sí podemos hacer algunos cambios. Bien, voy a compartirles. Entonces, un PDF. Ahí me confirman si están viendo. Perdón. Sí, se ve. Todo bien. Sí, Listo. Aquí tengo la guía, ¿sí? La guía que también se les va a subir ahí en el EVA, es la guía para la presentación de proyectos e informes. Una cosa es el proyecto, que es lo que ustedes están proponiendo, lo van a proponer ahora, ustedes dicen lo que van a hacer el próximo ciclo, y luego el informe es plasmar en un documento lo que ya hicieron en su tesis, ya eso es en el próximo ciclo, en el 10º. Entonces, esto es para proyectos e informes de tesis de grado o investigación formativa. No sé si lo conocieron a este documento, tal vez en los ciclos anteriores, en los proyectos, pero bueno, aquí tenemos que verlo. Entonces,
eh, para los proyectos de tesis de grado, tenemos aquí un esquema general de todo lo que va, ¿ya? Y tenemos por acá presentar un ejemplo. Este es un ejemplo real de un estudiante que presentó, que yo le estoy dirigiendo su tesis actualmente, ¿ya? Entonces, es según el reglamento de, de nuestra carrera, ¿sí? Si ustedes ven, buscan en internet, en otros lugares, en otras universidades, es diferente y como les digo, incluso hay otras universidades que yo he visto que es una hoja, es mucho más resumido. Pero bueno, este es según la normativa de nuestra carrera, ¿ya? Y entonces lo que ustedes tienen que colocar en su documento, y esto obviamente va a ser calificado en esta asignatura y requieren que sea aprobado, o sea, para el ciclo décimo, ustedes ya deben ir con un proyecto aprobado ya solo para ejecutarlo. Entonces es lo siguiente. Primero el tema, luego la problemática. Dentro de la problemática tenemos antecedentes, luego ya vamos a ir viendo paso a paso de qué consiste todo, ¿no? Luego la situación problemática, el problema de investigación, o sea, lo que queremos solucionar con nuestro trabajo. Luego la justificación y la viabilidad. Los objetivos. Esto de aquí es lo más importante, por favor. ¿Sí? Tomen nota de esto. Los objetivos es lo más importante porque ustedes están en 3, 4 palabras, están diciendo lo que van a hacer en su tesis. Y entonces los miembros del tribunal, lo que vamos a hacer es revisarles esto. O sea, cogemos la tesis, vemos el tema y lo primero que vamos a hacer es ir a los objetivos. Antes de leer cualquier otra cosa, es tema y objetivos. Es lo primerito que hacemos los miembros del tribunal, para que tomen en cuenta lo importante que es esto, ¿sí? Tienen que estar bien planteados, ¿sí? Porque si uno de los objetivos no se ha cumplido, el tribunal les va a caer y les va a decir esto no se cumplió y les va a dar largas y hasta que se cumpla, ¿sí? Entonces, y lo que siempre les digo a mis estudiantes, no se compliquen la vida, pongan lo que en realidad pueden hacer. Hay algunos, les cuento como experiencia, hay algunos estudiantes que en los objetivos ponen cosas que no tienen ni idea, o sea, plantean porque suena bonito, ¿sí? Diseñar un sistema de no sé qué, hacer un análisis económico, luego construir, luego validar, ya, muy bien, suena muy bien, ¿no es cierto? Porque el momento que hicieron el anteproyecto sonó muy bien en el papel. Y el momento que están desarrollando la tesis o que ellos creen que ya la terminaron, hay veces que el, el director de la tesis se le pasa eso o no se da cuenta o no sé qué, pero luego va al tribunal y entonces el tribunal les dice, ¿por qué el último objetivo no se cumplió? O sea, ya hicieron el diseño, ya construyeron, hicieron el análisis económico, pero nunca lo validaron, ni hicieron pruebas, ¿sí? Y entonces ahí el estudiante a veces, me ha pasado muchas veces, el estudiante revisa y ni siquiera sabe lo que ha puesto en los objetivos. O sea, ese rato se entera, ese rato recuerda lo que puso hace un año atrás. Y entonces, ¿cómo se va a graduar si es que no cumple eso? Por eso les digo, los objetivos son lo más importante. Hay que redactarlos bien y poner lo justo, ¿sí? Y que sean objetivos que obviamente justifiquen una tesis de grado, ¿sí? Les cuento también como experiencia, pues que dentro de los objetivos a veces suelen colocar el tema de la difusión. Entonces ya hacen, no sé, una máquina o lo que sea. Imaginen que están haciendo, no sé, un sistema de bombeo para alguna comunidad rural, algún tema así. Y entonces luego ponen difundir los resultados. Pero resulta que en la tesis se lee y nunca han hecho eso. Entonces uno como docente le dice, pero no se cumplió esto. Y el estudiante a veces pregunta, ¿pero cómo lo hago? Entonces uno le responde, no sé, tú te planteaste el objetivo. Yo no estuve ahí cuando tú lo planteaste. Tú mismo lo planteaste. Entonces ahí a veces toca ayudarle, uno como miembro del tribunal, ayudarle. Bueno, mira, puedes, no sé, hacer una campaña informativa, ir a dar una charla y tomas unas fotografías. Cuando les des una charla a los miembros de la comunidad, les tienes que capacitar en el uso del sistema de bombeo, etcétera, etcétera. Pero no debería ser al revés. El que planteó debería saber cómo solucionar, ¿sí? Y entonces ahí el estudiante puede perder 1, 2 o 3 meses. Imagínense esos problemas. Por eso vuelvo a insistir, la importancia de plantear los objetivos bien, adecuadamente. ¿Sí? No se metan en un tema en el que saben que no lo van a poder resolver o que requiere un presupuesto elevado o cualquier otra situación. Por favor, que sean bien planteados y bien concisos los objetivos. Dentro de los objetivos está el general y los específicos, luego el marco teórico
La metodología, que ahí ustedes tienen que poner qué van a hacer y cómo. Luego, como les digo, ya vamos a ver bien este documento a profundidad. Ahora estamos viendo de manera general. Por aquí nos piden poner en unas matrices, ¿sí? El tema de los objetivos, del marco teórico, no el marco teórico, sino el sistema categorial, ponerlo en unas matrices que ya vamos a ver. Materiales y métodos. El cronograma también tienen que tener cuidado. Si es que lo van a avanzar a hacer, ¿sí? Ustedes tienen que considerarlo, ¿no? Analizarlo bien para que pongan el tiempo que lo van a requerir. Si ponen muy poco tiempo, luego les toca pedir prórroga, que es un problema, es un papeleo ahí. Presupuesto y financiamiento, bibliografía. Esta bibliografía obviamente tiene que estar bien colocada con normas. Ya les voy a indicar a lo largo de esta asignatura tal vez también un gestor bibliográfico que les permite hacer eso de manera automática. Y entonces, si es que ustedes cambian el formato o la norma que quieren utilizar, el sistema les cambia automáticamente y no tienen que escribir absolutamente nada. Esto les va a servir bastante. Y cualquier tipo de anexo, por ejemplo, fotografías, planos, etc. Dentro de anexos también van la matriz de constancia específica, la que arriba era general. ¿Sí? Matriz de operatividad de objetivos, que es cómo van a desarrollar los objetivos. Y una matriz de control de resultados que el director de su tesis tiene que ir firmando a lo largo del avance de la propia tesis. Bien, entonces, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? A ver si me dan algún tipo de retroalimentación, ¿ya? Porque yo aquí solamente veo nombres y caras y no sé si me están escuchando. Puede que dejen la computadora ahí y se vayan a hacer otras cosas. Está todo bien, ingeniero. Ya, muy bien, muchas gracias. Ninguna pregunta, ingeniero. Sí, dígame. Era, o sea, Ya, ninguna, ya, chévere. Escuché una pregunta, ya, ninguna, muy bien. Bien, entonces ahora sí vamos a ver, esto yo les vuelvo a insistir, esto es muy importante porque la idea es de que ustedes tengan bien planteado su proyecto en esta asignatura para que en el próximo ciclo lo ejecuten y se gradúen en el 10º ciclo. Eso sería lo ideal. Métanle todas las ganas a esto porque hay muchos estudiantes que luego pueden pedir una prórroga de 6 meses, luego del próximo ciclo. Luego piden otra prórroga de 6 meses. Si no se graduaron ahí, tienen que pedir otra, pero ya entrar a la unidad de titulación especial. ¿Sí? Y tienen que escoger 3 asignaturas: metodología de la investigación, diseño mecánico y otra asignatura eléctrica. ¿Sí? Entonces es un problema. O sea, imagínense, en vez de graduarse el próximo año, ¿sí? O sea, estar un año más ahí pidiendo prórrogas, papeleos, después de un año más, titularse en la unidad de titulación, seguir más asignaturas. Mejor esfuércense y van a ver que sí lo van a lograr, ¿sí? No es muy complicado. Es como, una tesis es como hacer un trabajo estos trabajos de proyectos que ustedes habían visto en los ciclos anteriores, proyecto electroenergético, proyecto electromecánico. Es lo mismo, pero un poco más largo, nada más. Entonces, bueno, dentro del tema, el tema parte de una idea de investigación, ¿sí? Que es lo que les decía, una idea general, ¿no? Las investigaciones se originan en ideas, las cuales pueden provenir de distintas fuentes. La calidad de dichas ideas no está necesariamente relacionada con la fuente de donde provienen. Frecuentemente las ideas son vagas por su esencia, científicamente no estructurada. Por lo general contienen información a priori y deben ser traducidas en problemas concretos de investigación. En este caso, en lo que les estoy diciendo que ustedes deben ya ir viendo un tema, no hace falta que lo escriban de una manera tan precisa. Como les decía, eso puede cambiar. Entonces, con que escriban alguna idea, por lo menos tengan una idea de lo que van a hacer, ya es un avance bastante importante. Para lo cual se requiere una revisión bibliográfica, eso sí, ver bibliografía adecuada de la idea, ¿no? Las buenas ideas deben alentar al investigador, ser novedosas y servir para el enunciado del problema y la elaboración de las teorías. La idea de investigación puede venir de actividades académicas desarrolladas por los egresados y estudiantes, recomendaciones presentes en las investigaciones de tesis de grado, investigaciones aplicadas e investigaciones científicas que se desarrollen en la carrera, o por sugerencia de actores externos. Sí, igual pueden pedir cualquier tipo de sugerencia, ¿no? Bien. Denme un segundito, por favor. Dentro de la problemática, que sería
siguiente acápite dentro de su anteproyecto, tenemos lo siguiente, antecedentes. Entonces, en antecedentes ustedes lo que deben colocar, aquí lo he puesto como una historia. ¿Sí? Eso está muy bien. Sería como una historia o el marco contextual, es decir, todo lo que tienen que contar acerca de su proyecto antes de desarrollarlo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si es que alguien, siguiendo con el mismo sistema de bombeo, entonces en la parroquia tal, del cantón tal, tenemos una comunidad que requiere un sistema de bombeo, por cuanto tienen una necesidad de sembrar tales cultivos, etcétera, etcétera. La población tiene tantos habitantes, el área en donde queremos intervenir tiene tantas hectáreas, es decir, todo eso, toda esa historia, todo lo que tienen que contar serían los antecedentes y son muy importantes para poner en contexto al lector de lo que ustedes quieren realizar. El marco contextual es aquella parte de la realidad el marco contextual es aquella parte de la realidad objetiva que tiene relación directa con el objeto de investigación. La alteración del objeto de investigación incide en forma directa con el marco contextual. Ya, disculpen que estaba con mi hijo por aquí con juguetes y no me dejaba escuchar. Les decía entonces aquí en los antecedentes, ¿no? Bien, entonces el objeto de investigación es aquella parte de la realidad objetiva que se abstrae como consecuencia de agrupar en forma sistémica un conjunto de fenómenos, hechos o procesos que el investigador supone afines a partir del problema. El investigador, que es el sujeto, perdón, actúa sobre el tanto desde el punto de vista como teórico, con vista a la solución del problema planteado. Es decir, nosotros que somos los que estamos planteando nuestro problema de investigación para luego poder desarrollarlo, tenemos que plantear una posible solución. Esto luego lo vamos a ver cuando veamos las hipótesis en las matrices. ¿Sí? Ahí tenemos que plantear esas posibles soluciones. Nosotros presuponemos una solución, ¿no? Esas son las hipótesis. En el objeto de investigación está presente el problema general de investigación y de aquí, de este problema general, es un problema que nosotros vemos, ¿sí? Por ejemplo, en el sistema de riego que les decía, es obviamente la falta de un sistema de riego en la comunidad tal, ¿sí? Ese sería el problema general de investigación. Y del problema general deviene entonces el objetivo general. Por eso es súper importante plantear bien los problemas porque de ahí devienen los objetivos. Es decir, el problema es la manifestación externa del objeto en cuestión, lo que implica que cuando se va precisando el problema se hace a la vez la determinación del objeto. Bueno. Y luego vienen los problemas específicos de donde devienen pues luego los objetivos específicos. Bien, esto sería en cuanto a los antecedentes. De manera resumida, pues sería un poco con la historia, ¿sí? El marco contextual de lo que nosotros vamos a realizar. Luego en la situación problemática, aquí tenemos que redactar, tenemos que hacer de manera redactada cuál es el problema de nuestro trabajo, ¿sí? Y para luego poder, eso de manera redactada, ¿no? O sea, un par de párrafos ahí, y luego un poco resumirlo en un enunciado del problema. Esto que está aquí, el enunciado del problema, sería algo así como el resumen de la situación problemática. Entonces ahí ustedes van colocando lo que les decía hace un momento, ¿no? De que el problema es de que estas personas requieren y encima de eso no tienen electricidad, entonces se debe plantear una instalación de paneles fotovoltaicos, etcétera, etcétera, y todo eso de ahí, ¿sí? ¿Sí? Todo ese problema ustedes lo tienen que desarrollar aquí donde dice situación problemática y luego resumirlo en el enunciado del problema de investigación. ¿Ya? Que es
todo esto que estoy indicando, ¿no? Aquí en problema de investigación, pues bueno, ya he visto, ¿no? También voy a pasar esto. ¿Cómo formular el problema general de investigación? Se puede formular de manera afirmativa e interrogativa. Algunos estudiantes he visto que ponen en sus proyectos de manera interrogativa. Si desean, lo pueden hacer también así. Aunque a mí me gusta más de manera afirmativa, procurando establecer la relación que existe entre las variables. Al plantear el problema general se debe tener en cuenta lo presente. Lo siguiente, el planteamiento del problema debe ser suficientemente claro y concreto, de modo que debe referirse solo a un problema de investigación y está relacionado con la situación problemática definida anteriormente. Lo que les decía es como una especie de resumen de la situación problemática. Para formular el problema de investigación se debe revisar el planteamiento de la problemática y ante él cuestionarse el porqué de esa problemática. Vamos a ver entonces, por ejemplo, este proyecto de tesis. Aquí veamos, este es un ejemplo real, ¿no? Este ya fue aprobado y está en ejecución actualmente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos diseño de un sistema de climatización para las salas quirúrgicas del Hospital Manuel Ignacio Monteros de la ciudad de Loja. Sí, es muy claro. Un sistema de climatización para salas quirúrgicas de tal hospital. ¿Ya? Bien, aquí tenemos entonces, bueno, un índice. Miren, aquí tenemos el tema. Por acá abajo, dentro de la problemática, primero tenemos los antecedentes y entonces aquí este estudiante comienza a contar, comienza a comentarnos aquí que este hospital del IES es catalogado como un hospital de nivel 2 según la norma tal, ¿sí? Entonces por aquí cuenta dónde es la ubicación, en qué año se creó, ¿sí? Cuántos metros cuadrados tiene. Miren aquí, por ejemplo, comenta que en el periodo 2009 se realizó la intervención y la remodelación de áreas importantes, etcétera, etcétera. ¿Cuántos pacientes se pueden atender? ¿Sí? ¿De qué áreas consta? Cirugía plástica, general, vascular, etcétera, etcétera. Sí, todo esto ustedes tienen que irlo colocando en los antecedentes. ¿Ya? Entonces, como ven, es algo que ustedes cuando ya tienen un tema, generar alguna idea, aunque sea una idea vaga, ya podrían ir generando también los antecedentes a la par de eso, ¿ven? Podrían ya irlo escribiendo. Bien, por aquí, bueno, paso porque es más de lo mismo, ¿no? Y luego aquí ya comienza con la situación problemática. Entonces ya sabemos que es un hospital, que se ha remodelado tal año, que tiene tantas salas, pero tiene un problema. Y el problema es que no tiene un sistema de climatización en tal área. Ese es el resumen, ¿no? Y aquí lo cuenta, ¿sí? El tipo de sistema de climatización instalado son unidades manejadoras de área tipo UMA. Cada quirófano debe contener su propia unidad independiente, etcétera, etcétera, bajo estas condiciones según la norma tal. ¿Ya? ¿No? Por ejemplo, aquí la persona ha decidido hacer una entrevista. Está bien, lo puede hacer de esa manera. Por ejemplo, aquí dice, no obstante, la enfermera licenciada Lorena Reyes, encargada del área de quirófanos, menciona que al existir quirófanos que comparten la misma unidad UMA, no abastece las debidas condiciones de los quirófanos. ¿Sí? Entonces, el sistema que actualmente tienen instalado no les abastece. ¿Ya? Y entonces tienen un problema. Entonces, por aquí comienza a contar todo esto. Ya por aquí se desenvuelve todo lo que está contando. ¿Ya? Y lo resume en esta frase. ¿Ven? En la situación problemática lo redacta y aquí lo resumimos. Ese es el problema. Y del problema sale el objetivo general, que es lo importante. Entonces, problema de investigación. Aquí igual le puse investigación, pero bueno. Necesidad de un nuevo estudio y diseño de sistemas de climatización para quirófanos debido a la presencia de una baja calidad de aire en su interior, causando inconformidad en el Hospital Manuel Ignacio Monteros de la ciudad de Loja. Y esto también es súper importante porque, bueno, aparte de que un hospital debe tener las condiciones necesarias, evidentemente, de filtración de aire, de cumplir con las normas, pues aparte de eso existe una inconformidad por parte del personal de ahí por el tema del confort térmico. ¿Sí? Entonces, el tema de la percepción térmica es súper importante en climatización. Y aquí, miren cómo lo ha resumido bastante bien. Es un resumen de todo el texto anterior. ¿Ya? Bien, vamos a continuar aquí con la guía. Entonces, en la justificación, como su nombre lo indica, voy a redundar, tenemos que justificar. Entonces, ¿por qué vamos a hacer eso?
¿sí? Tenemos que justificar. Es plantear argumentos, razones o fundamentos que justifiquen la inversión de tiempo, recursos y esfuerzos en explicación y mejoramiento del problema central y sus subproblemas. Debe reflejar las razones que motivan al grupo a investigar el problema central de investigación y los problemas que se derivan de él, ¿no? Entonces, a continuación, por ejemplo, aquí en esta guía se plantean algunos criterios. La conveniencia, ¿sí? ¿Qué tal conveniente es? ¿Para qué sirve? ¿Sí? Es decir, eh, ¿conviene realizar eso? ¿Sí? ¿Es justificable realizar eso? ¿Sí? Un hospital, evidentemente sí. ¿Sí? Está claro que se debe cumplir normas. Y en tal hospital, en este de aquí, por ejemplo, está claro que no se está cumpliendo. ¿Sí? Y corren peligro los pacientes y todo esto. De aquí tenemos que colocarlo, ¿no? Ahí estamos justificando. Y eso está relacionado, por ejemplo, aquí con la relevancia social. ¿Sí? ¿Es trascendente? En este caso, evidentemente sí. Implicaciones prácticas. ¿Ayudará a resolver algún problema práctico nuestro trabajo? ¿Sí? El valor teórico. ¿Con la investigación se llenará algún hueco? Bueno, esto es cuando queremos, ese de aquí, valor teórico, es cuando queremos hacer algún tema investigativo. ¿Sí? Si hay un hueco en el conocimiento, ¿se llenará en algún hueco del conocimiento? Bueno, se podrá realizar se podrá generalizar los resultados a principios más amplios. La información que se obtenga puede servir para comentar, desarrollar o apoyar una teoría. Bueno, esto ya cuando, como les digo, cuando queremos hacer ya investigación. Utilidad metodológica. La investigación puede ayudar o a crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos. Ayuda a la definición del concepto variable o relación entre variables. Pueden lograrse con ellas mejoras de la forma de experimentar con una o varias variables. La metodología sugiere cómo estudiar más adecuadamente el fenómeno. También aquí está hablando un poco más de tema investigativo. ¿Ya? Y entonces podemos ver acá, bueno, si quieren veamos de una vez el tema de la viabilidad que está relacionada, ¿no? Entonces ya lo hemos justificado. ¿Sí? ¿Se justifica nuestro trabajo? Sí. Luego, viabilidad. Si es que es viable. Si es que es viable quiere decir si es que lo podemos hacer. ¿Estamos en capacidad de hacerlo? ¿Tenemos los conocimientos? ¿Tenemos los medios de realizar? ¿Sí? Si es que estoy haciendo un tema investigativo, ¿tengo un laboratorio adecuado con los equipos adecuados, sabiendo lo que cuestan? Posiblemente sí, posiblemente no. ¿Sí? Todo esto debemos colocarlo en viabilidad. Si es que es viable, pues seguimos adelante. Si no, no. Por ejemplo, aquí nos dice disponibilidad de recursos. ¿Sí? Eso es súper importante, lo que les decía, ¿no? Que a veces nos quedamos por el tema de los recursos, por lo tanto, en el anteproyecto ya debemos visualizar eso y parar ese proyecto si no lo podemos hacer. Que la investigación aporte el mejoramiento tecnológica. Eso también lo suelen poner ahí. He visto algunos estudiantes. A mí me da un poco igual esto, pero bueno, aquí es como está en la guía y veo que muchos lo ponen, suelen colocar ahí que es un tema novedoso, que va a aportar a la sociedad y todo eso suelen ponerlo ahí. El tema del aporte a la sociedad sí es importante, ¿no? Me refería a esto de lo novedoso. Facilidad de acceso y receptividad de la zona a investigar. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si es que ustedes están haciendo una investigación en una comunidad rural y a la propia gente de ahí no le interesa y no les va a permitir ir a tomar datos, imaginen que tienen que hacer, no sé, pruebas del suelo para llevar a un laboratorio para saber qué tan productivo es ese suelo y de acuerdo a eso el tipo de riego, yo qué sé, pues entonces, si es que no pueden tomar muestras o que están en un lugar muy alejado, que no tienen accesibilidad, pues entonces está claro que hay un problema ahí, se lo puede resolver, pero no es viable. Entonces, mucho ojo con eso, por favor. ¿Qué tiempo suficiente? Que tengan referentes teóricos o empíricos sobre la temática. Igual eso está relacionado con la bibliografía, ¿no? Que se plantee en el investigativo, o sea, que sea pertinente dentro del área de la electromecánica. Por ejemplo, dentro de nuestra carrera nosotros vemos la electricidad hasta media tensión. Si es que alguien plantea algo de alta tensión, no sería pertinente. Podrían hacerlo, que podrían eh, consultar cierta bibliografía, estarse informando durante un cierto tiempo, eh, pero, pero no sería tan pertinente, entonces no sería viable, ¿no?
Aquí dice que refleja la realización de un proyecto de investigación. Como les vuelvo a insistir, no necesariamente nos matamos en esta carrera con investigación, pero si hacemos un caso práctico, está bien, ¿no? Y que formule alternativas al problema planteado, o sea, que se pueda resolver, ¿no? Veamos de una vez, sí, esto de los objetivos, ¿no? Y en los objetivos siempre se sugiere que, al menos dentro de nuestra carrera, se lo ha planteado así, y de que comience con un verbo, ¿no? Un verbo. Aquí lo tenemos, por ejemplo, calcular, determinar, diseñar, son palabras típicas dentro de los temas de las tesis. Por ejemplo, aquí tenemos los objetivos. Miren, establecer, determinar, realizar, diseñar. ¿Ven? ¿Sí? He visto que en algunas universidades, en vez de poner aquí, por ejemplo, determinar el sistema, ponen aquí determinación del sistema. Conceptualmente estaría bien, porque es lo mismo, pero como les digo, como norma dentro de nuestra carrera se ha puesto pues que se debe colocar los verbos en infinitivo, ¿ya? Entonces, lo que les decía hace un momento, ¿no? Los objetivos, ahí ustedes colocan de manera resumida en 3, 4 líneas qué van a hacer. Vuelvo a insistir, por favor, anoten eso, ya lo dije hace un momento y lo vuelvo a insistir. Los objetivos es lo más importante y es lo primerito que lee el tribunal. Antes de ver el nombre del autor, va directo a los objetivos. Ya les digo lo importante que son los objetivos. Y compara objetivos más conclusiones. Porque claro, cuando yo concluyo, estoy haciéndolo en base a los resultados, implícitamente. Obviamente tengo que leer los resultados, pero comparo objetivos con conclusiones y veo si se han cumplido todo. ¿Sí? Y luego sí puedo leer todo lo demás, que el marco teórico, que esté bien el formato, que todo lo demás, ¿sí? La problemática y todo. Pero primerito, objetivos. ¿Ya? Entonces, por favor, que esté súper bien planteado. Y como ven aquí en este ejemplo, son 4 frases bien planteadas y bien precisas. ¿Sí? Entonces, aquí nos indica, para plantear adecuadamente el objetivo general de la investigación se debe revisar el enunciado de la situación problemática. Claro, del problema general sale el objetivo general. Y de los problemas específicos, que vamos a ver luego, salen los objetivos específicos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver este ejemplo de aquí. Entonces, de aquí, el objetivo general es diseñar un sistema de climatización. ¿Para dónde? Para las salas del... ¿Bien? Muy preciso. Y los objetivos específicos serían, ¿cómo yo voy a lograr esto? O sea, para lograr conseguir este objetivo general de aquí, todos estos objetivos específicos van a aportar. Es como decir, ya tengo ese objetivo general, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces voy sacando de ahí los problemas específicos y luego los objetivos específicos. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos establecer el estudio de carga térmica para el área de quirófanos, ¿sí? Determinar la carga térmica. Segundo, determinar el sistema de climatización. Podría haber dicho aquí diseñar el sistema de climatización, pero para que no se repita con esta palabra acá arriba, entonces este estudiante, yo le ayudé a hacer los objetivos, pues puso determinar para que también suene mejor, ¿no? Ya tenemos la carga térmica, ya determinamos el sistema de climatización, o sea, ya se diseña el sistema, las redes de conductos. A ver, sí, aquí se diseña el sistema y acaba las redes de conductos. Realizando el sistema de distribución de segundo objetivo, tenemos que terminar equipos. Vamos a poner, dónde los vamos a poner, ¿sí? Hacer los planos, etcétera, etcétera, de la ubicación. Y luego de eso, sí, realizar el diseño del sistema de distribución del aire. Entonces, como ya tengo los planos, la ubicación de las unidades de aire acondicionado o de ventilación, entonces ya hago un sistema de distribución de aire con los correspondientes cálculos, ¿no? Entonces, ven que es, por ejemplo, en este ejemplo yo le ayudé a este estudiante a plantear estos objetivos y entonces vemos que somos muy prácticos, muy directos y muy concisos. Y no nos complicamos la vida poniendo cosas que no vayamos a poder cumplir. Vamos a ver, por ejemplo, el tema de... Está por aquí. El tema de la viabilidad.
¿ya? Para ver cómo él dice que va a cumplir esto de aquí. A ver si es que es viable, si es que es posible. La ejecución del presente proyecto es factible debido a las siguientes circunstancias. Aquí, bueno, le ha puesto que cuenta con los conocimientos, termodinámica, transferencia de calor, utilizar Excel, LabVIEW, SolidWorks, ES, importantes para la realización del presente proyecto. Además, se tiene el apoyo de los docentes. Bueno. Además de eso, se tiene total accesibilidad al hospital. Eso es muy importante. Esto de acá, de antes, bueno, un poco como que siempre lo suelen colocar, ¿sí? Como para llenar un poco, sí, sinceramente, pero esto sí es importante, ¿ya? Él dice que tiene acceso al hospital. Eso es importante porque si es que alguien se plantea que va a hacer un diseño en un hospital, pero no tiene acceso al hospital, ¿cómo va a hacer mediciones? ¿Cómo voy a medir las alturas, las longitudes? Tengo que poner todo eso en un plano. Tengo que determinar de dónde voy a tomar yo el aire, ¿sí? ¿Dónde puedo colocar? ¿Sí? Yo tengo que ver, luego tengo que hacer los conductos y tengo que hacer boquetes en las paredes, posiblemente para que pasen los conductos. Entonces yo tengo que tener acceso y tengo que tener comunicación con el personal que labora ahí para ver si se puede pasar por tal o cual lugar las tuberías. No sí, los resultados, sino que sea viable, o sea, que se pueda implementar. Bien, para el desarrollo del proyecto de investigación con los recursos económicos, en este caso no va a gastar casi nada, ¿no? Porque es algo más teórico, pero está bien, ¿no? Además, se cuenta con la adquisición de recursos bibliográficos que se podrán disponer de la biblioteca de la facultad, sitios web, libros digitales, publicaciones científicas, tesis, memorias técnicas, entre otros. Al concluir que todos los recursos indicados anteriormente muestran un signo positivo y al no haber inconvenientes, se fundamenta que el proyecto a realizar es viable al reflejar condiciones técnicas y operativas necesarias para su ejecución. Esto ha puesto él de manera así bastante resumida. Ven que le he puesto así como puntos. Si lo desean, lo pueden hacer así como guiones aquí, o si lo desean, lo pueden hacer de manera redactada, ¿sí? Aquí, como ven, no hace falta más de una hoja, pero si desean, pueden extenderse, porque ya depende de las condiciones particulares de cada uno de los proyectos que ustedes vayan a plantear, ¿no? Entonces, de eso trata la viabilidad. Luego, en el marco teórico, aquí sí, lo que vamos a hacer es en el anteproyecto. A ver, anteriormente los estudiantes colocaban aquí en marco teórico, buscaban una opción y la ponían ahí 20, 30, 40, 50 hojas, pero luego nos hemos dado cuenta de que eso no es adecuado, ¿sí? Porque no tiene ningún sentido, o sea, poner un marco teórico de algo que ni siquiera he investigado o no he hecho todavía el trabajo. Entonces, el marco teórico, esto que aquí dice marco teórico, ustedes no lo van a poner en su anteproyecto. ¿Sí? Esto ustedes lo van a poner ya cuando esté desarrollado el trabajo, el próximo ciclo, en décimo. Ahí sí van a poner marco teórico, buscar una buena bibliografía adecuada, posiblemente de acuerdo al tipo de tema, tendrán que poner ahí un estado del arte, es decir, determinar en qué estado se encuentra la ciencia en determinada situación, ¿no? En determinado tipo de proyecto. Yo estoy investigando, imaginemos que estoy haciendo un tema sobre motores Stirling, por ejemplo, ¿sí? Un tema de tesis. Entonces tengo que determinar para un mejoramiento de un motor Stirling, por ejemplo. Pues primerito, antes de comenzar mi trabajo, tengo que determinar en qué estado se encuentra la ciencia. Entonces tengo que averiguar y determinar a través de artículos científicos, de libros, etcétera, etcétera, determinar esto se encuentra la ciencia. Depende de unos directores de trabajo, ¿ya? Otros simplemente que pongan una fundamentación teórica. En el caso del anteproyecto, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? No van a poner un marco teórico, sino vamos a poner un sistema categorial, es decir, bueno, en este caso le había puesto estado del arte, pero aquí pueden poner sistema categorial, ¿ya? Y entonces simplemente van a poner los temas, pero por favor aquí tienen que ponerlo correctamente, es decir, si yo voy a hacer algo sobre sistemas solares, no me lanzo aquí de una radiación, colectores, tubos de vacío, etcétera, o sea, sí, de una manera rápida. Tienen que analizar bien esto, porque esto es lo que ustedes les van a probar y luego tienen que en el ciclo décimo ya ejecutarlo. Entonces, por favor, esto, aunque parece así muy fácil, muy sencillo, pero de poner solo temas, pero tienen que analizar de manera adecuada. Por ejemplo, aquí,
comienza con las normas, ASRAE, que es la Asociación Americana de Climatización, ANSI, definición básica, el aire atmosférico, la composición del aire, bueno, aquí humedades, etcétera, etcétera. ¿Ya? Luego, sistemas de climatización, conductos de climatización, ¿ven? Entonces, luego, cómo calcular cargas de climatización, distribución, ¿ven? Entonces está bien organizadita la información. Entonces, repito, esto, 1, 2, 3, 4 páginas como máximo tienen que hacer en su trabajo, no poner texto como se hacía anteriormente, ¿sí? Descargarse de Wikipedia o no sé de dónde y poner ahí unas 30, 40 hojas porque no tiene ningún sentido. Eso ya quedó en el pasado y ya no lo vamos a hacer, ¿ya? Aquí en la carrera. Y evidentemente esta fundamentación teórica, esos temas que ustedes los van a colocar luego en el desarrollo, tienen que ayudar a definir el problema a investigar, como en este caso, ¿no? O sea, se ven las normas de climatización, diseño de sistemas y más. Nos va a permitir evitar tomar un camino errado en el proceso de investigación. ¿Por qué dice esto? Porque si es que ustedes analizan un estado del arte, entonces pueden saber investigaciones que ya se han hecho sobre ese tema y no van a repetir, pues. ¿Sí? Es importante cuando hacen temas de investigación determinar un buen estado del arte. Contribuir al establecimiento de un modelo teórico y una hipótesis de trabajo. Dar luz de problemas de investigación. También, si ustedes leen una buena bibliografía, revisan trabajos previos relacionados sobre el tema, pues evidentemente pueden darse cuenta de qué es lo que les va a esperar en su presente proyecto. En este caso, bueno, en esta guía se ha puesto que el marco teórico tiene el tema de revisión de literatura, que ustedes tienen que consultar fuentes adecuadas y luego sistematizar, es decir, resumir y colocar en su documento. Eso sería como de manera un poco resumida este tema que aquí le han puesto marco teórico, que a veces se pone fundamentación teórico y que, por ejemplo, en este caso han puesto directamente estado del arte. ¿Sí? Ya depende de cada caso particular de su proyecto y esto también les va a ir guiando el docente de cada área, ¿no? Porque cuando ustedes escojan su tema, luego antes de plantear, ustedes pueden ir planteando como una especie de borrador, pero luego tienen que presentarle eso, sería lo ideal, ¿no? Que le presenten en este ciclo a algún docente que sea especialista en estos temas. Por ejemplo, los que están ahí en la matriz, ahí a la izquierda dice el nombre del docente. Ustedes pueden consultarle, podrían tener alguna sesión pequeña de Zoom y más o menos comentarle de qué se trata y ellos les pueden ir guiando. Y entonces ahí cada docente les va a decir, entonces en vez de marco teórico pongan directamente estado del arte, por ejemplo, que es algo investigativo. Eso ya con cada docente lo tienen que ir trabajando. Esto no es algo cerrado, ¿ya? Bien, ¿tienen alguna pregunta? De mi parte, no, ingeniero, está claro. Sí. La idea sería de que lo hagan lo mejor posible para que luego no tengan que cambiar. Sin embargo, si es que luego les toca cambiar ya en ejecución, no hay ningún problema. Es un tema, podríamos llamarle un cambio menor, se le llama en esos temas administrativos, ¿no? Es un tema menor. Sí es un poco flexible, pero lo ideal es que lo dejen así, ya planteado, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué les digo tema menor? Porque luego, aprovechando que surgió este tema, porque hay unos temas de cambios mayores en la tesis que eso sí es más complicado. Por ejemplo, imaginen que ustedes están desarrollando su trabajo y en la mitad del trabajo se les ocurre cambiar un objetivo. Eso sí es un cambio mayor y es bastante complicado. Si es que ustedes están ya por terminar su tesis, posiblemente en la dirección de la carrera no les va a permitir cambiar. Eso ya depende ya de la normativa. Cuando son cambios menores en los objetivos, sí se puede hacer y que sean bien justificados. Pero lo ideal sería que no se cambie en el tema, por ejemplo, de objetivo. En el tema de marco teórico, como digo, es un poquito, no es un cambio tan grande, entonces sí se puede cambiar si es que no cambia, digamos, en su esencia. Entonces no habría tanto inconveniente.
Ok, listo. Entonces, con esto terminaríamos. Yo voy a intentar de una vez, si es que avanzo de una vez, o si no, hasta mañana para poderle subir la mayor cantidad de información que pueda a Leva. Les voy a subir esta guía, ¿sí? Les voy a subir también el banco de temas de tesis para que ustedes también ya puedan ir revisando y cualquier tipo de duda me pueden escribir al email o al WhatsApp. Y si necesitan alguna tutoría, como ya les había dicho, pueden solicitar también una reunión en Zoom, aunque estemos fuera del horario, cualquier otro día no hay ningún problema. Listo. Listo. Entonces, nos vemos la próxima semana. Pasen muy bien. Ingeniero, igualmente. Está genial.